Para beneficio de todos los que están escuchando, están en la reunión, el hermano Víctor Suárez es periodista, ha sido, tiene experiencia en radio durante muchos años. En este momento dirige el Centro Cultural del Oriente Colombiano. Es miembro activo de la Iglesia Adventista, un laico, un gran predicador y conocedor en gran manera de historia, de historia. De paso, queridos líderes, que estamos en el proceso de hacer una renovación al examen de historia denominacional, y el hermano Víctor es quien nos está ayudando a coordinar este proyecto, pues conoce la historia de la iglesia de una manera muy, muy amplia. Hermano Víctor, le escuchamos perfectamente. Bienvenido, gracias por su tiempo. Estamos anhelosos de escuchar. Gracias, Pastor Albert. Un saludo nuevamente para todos. Y bueno, vamos a- a aprovechar, muchachos, líderes, estos momentos para dar un cortísimo repaso a la historia denominacional de la Iglesia en Colombia, en Colombia. Ustedes conocen, han estudiado el surgimiento de la Iglesia. Que todo lo que ha hecho Dios por la iglesia es maravilloso. No hay otra iglesia que esté profetizada en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10, que el remanente, que la iglesia que está definida también en Apocalipsis, el capítulo 12 y el capítulo 14, como la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Es la iglesia adventista del séptimo día. Y ustedes conocen la historia del movimiento milerita y luego el surgimiento de la iglesia adventista, la organización a partir de 1863, todas las cosas que sucedieron antes, luego la apertura de las misiones al extranjero, los viajes de la hermana Juárez a Europa, a Australia, su estadía en Australia y las demás misiones que se abrieron en Europa. El Evangelio llegó un poco tarde a Colombia. Eh, Déjenme contarles que eh, en esta región del mundo, los primeros países que recibieron el Evangelio fueron en Centroamérica. En el año 1891 llegaron los primeros misioneros a las islas, especialmente las islas del Caribe, no a los países que hoy conocemos como Guatemala, como Nicaragua, El Salvador, inclusive México. Eh, los primeros zapadores que llamamos del mensaje llegaron a las islas de Centroamérica en 1891. En ese mismo año llegaron tres colportores a Argentina, el primer país que recibió el mensaje adventista fue Argentina, colportores enviados por la organización de la iglesia, por la conferencia general, que llegaron a Argentina y luego el Evangelio se extendió a Chile, rápidamente a Uruguay, a Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil y por supuesto también Ecuador. Pero a Colombia y a Venezuela fue de los últimos países de Sudamérica donde llegó el mensaje adventista. Y les voy a contar una historia que es maravillosa. Todo lo que hace Dios es maravilloso. Quiero que estén atentos a la historia. Vamos a tratar de resumirla lo mejor que podamos, a ver si al final podemos dejar unos 5 minutos para que algunos de ustedes que tengan preguntas puedan hacerlas. Mire, hay algunos libros de historia denominacional colombiana. Este es muy importante, se llama Soldados de la Cruz. No sé si alguno de ustedes lo conozca, de la hermana Vilma Roth de Westphal, esposa del pastor Westphal Jr. Westphal Jr. Tenemos este buen libro también del pastor santandereano Luis Flores. Luis Flores, lo que ha hecho Dios, Pastor Luis Flores, que ahora lo volvieron hay una segunda edición y lo conseguí aquí en la editorial de la iglesia
en las oficinas de la Asociación del Oriente Colombiano, el pastor Albert, me comentó que había vuelto a llegar. El pastor Luis Flores, algunos de ustedes lo conocen, vive aún a sus 91 años, creo que tiene, un poquito más. El pastor Luis Flores vive en la ciudad de Medellín. También tenemos este libro del pastor John Griswill, que estuvo acá en Bucaramanga, en Santander, en Venezuela, inicios del Ministerio Adventista en Colombia. Es una recopilación de muchas historias. Él lo que hace es un compendio de historias que cuentan nuestros líderes, nuestros pioneros del Evangelio en Colombia. Y además de los libros que ustedes conocen de historia denominacional, eh, recibí este buen libro, un regalo del pastor J. N. Lodbrod, uno de los pioneros de la iglesia adventista, que estuvo al lado de Jaime Huay, que estuvo al lado de José Beis, que estuvo al lado de la sierva del Señor, de la hermana Elena y de los pioneros en los primeros años, y que vivió como hasta después de la muerte de la hermana Huay, vivió el pastor Lodbrod unos años más. Él escribió este buen libro, dos libros, pero este es muy importante, El Gran Movimiento Adventista. El Gran Movimiento Adventista. Se lo recomiendo, se lo recomiendo. Bueno, entonces vamos a tratar de sintetizar una historia que sé que les va a gustar, les va a fascinar y al final eh, vamos a dejar unos 5 minutos si tenemos el tiempo para, para que ustedes hagan preguntas. El libro Soldados de la Cruz dice con acierto que el pastor Mastrummer, recuerden, el pastor Mastrummer es el adalid del adventismo en Colombia, del establecimiento de la iglesia adventista en Colombia, es el pastor Mastrummer, alemán, que vino de Norteamérica, donde se capacitó. Es una historia fascinante que hoy no tenemos tiempo de contar, de su juventud, de cómo llegó a conocer la iglesia adventista en Estados Unidos, en el estado de Alabama, cuando soñaba con obtener lo que llamamos, por favor, cerrar los micrófonos. Quienes tengan micrófono abierto, por favor, cerrarlo. Y entonces, eh, muy importante, él tenía el sueño de tener una finca que llamamos nosotros en Colombia. Pero bueno, la historia de la iglesia adventista en Colombia dice que el pastor Mastrumer llegó a Colón, Panamá, el 1 de enero de 1920. Ahí comienza la historia. Hay un antecedente y es el del hermano Frank Kelly. Frank Kelly, norteamericano, vino a Bogotá hacia 1894, 1895, pero no era colportor. Vino en plan de sostén propio como, como adventista a tratar de introducir el Evangelio. El hermano Kelly se ubicó en Bogotá y ahí trabajó algunos años. Él abrió un almacén fotográfico. Él sabía la fotografía de ese tiempo y en la capital del país, en Bogotá, encontró un buen mercado, abrió su local de fotografía y además dictaba clases de inglés a los bogotanos, especialmente de las clases altas. Luego de un tiempo, él sintió que debía volver a Norteamérica y volvió por unos años, se casó con una joven de la iglesia y volvieron a Colombia. Y siguió en ese plan de fotografía, de su almacén de fotografía, pero además de dictar clases de inglés a las clases pudientes, aristocráticas de la capital del país y entregar revistas Sentinel. Así que, de alguna manera, él fue un primer adventista en Colombia que pudo dar el mensaje, pero realmente no hubo ningún resultado. Es decir, ahí no hubo un grupo pequeño, no se estableció una escuela sabática, no hubo ningún bautismo, no hubo ninguna conversión. Y ahora sí vamos
a 1920. Entonces, la historia dice que el pastor Mastrumer llegó a Colón, Panamá, en 1920 con su esposa Noema, eh, argentino-uruguaya, y con su hija Sarita, de solo 6 meses de nacido, hacerse cargo de la Asociación del Caribe con sede en el país de Panamá. Una de las primeras acciones que hizo el pastor Mastrumer fue eh, en embalar en una caja de madera libros adventistas, muchas revistas Centinela, Nuestro Siglo a la Luz Profética, Patriarcas y Profetas, El Conflicto de los Siglos, y unas hojitas de literatura pequeñitas que se llamaban en ese tiempo manzanas de oro. Las echó en esa caja de madera y las envió con destino Colombia. Colombia. Fue allá a, a la oficina donde salían los barcos y contrató a un capitán de barco y le dijo: lléveme esta caja de libros a Colombia y me la deja allá. Pero la caja de libros no tenía un destinatario, no decía nada, no decía Diana Victoria, ni Joana Ruiz, ni Rosalba Rojas, ni Damaris Carreño. No, no. La caja de libros decía Colombia. Así que el capitán de barco llegó a Colombia con su eh, caja enviada desde Panamá por el pastor Mastrumer, y me imagino que eso fue unos meses después de que el pastor llegó a Colón, Panamá, y la dejó en el puerto de Cartagena y la entregó en la aduana de Cartagena. El bodeguero de la aduana de Cartagena dejó esa caja ahí en un cuarto por muchos meses, hasta que un buen día nadie venía a reclamar la caja. Dijo: voy a destapar la caja de libros. Y entonces destapó la caja y encontró que eran unos libros protestantes. Y entonces el bodeguero de la aduana en Cartagena dijo: esa caja de libros protestantes debe ser para el pastor de la única iglesia protestante que hay en Cartagena. Recuerden, 1920. Y la única iglesia protestante en Cartagena era la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana. Por favor, no vayan a abrir los micrófonos porque se nos va el sonido. Entonces, recuerden, entonces recibe la caja de libros. Entonces dice: la única iglesia es la iglesia presbiteriana aquí en Cartagena, es la única iglesia protestante. Voy a llamar al pastor de esa iglesia y le voy a entregar la caja de libros, y así lo hizo. El pastor de la iglesia presbiteriana de Cartagena en 1920 se llamaba Antonio Andrés Redondo Bonilla. No vayan a olvidar este nombre, por favor. No lo vayan a olvidar. Antonio Andrés Redondo Bonilla. Y entonces le entregó la caja de libros. El pastor de la iglesia presbiteriana recibió la caja, la llevó para su casa, la abrió y se encontró con los libros que he mencionado, con los libros adventistas. Y se puso a escudriñarlos, a leerlos, y descubrió dos verdades eh, inicialmente. Número uno, la verdad del sábado. Yo sé que ustedes, algunos de ustedes estaban pensando en esa verdad. Entonces, primero, la verdad del sábado. ¿Siguen algunos micrófonos abiertos, por favor? ¿Siguen algunos micrófonos abiertos, por favor? Rogamos que cierren los micrófonos. Entonces, número uno, la verdad del sábado. Y dos, descubrió la verdad de la segunda venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Y ahora el pastor presbiteriano Antonio Redondo fue a su iglesia y empezó a predicar esas verdades. Pero por supuesto, los feligreses estaban extrañados que ahora su pastor les estaba hablando del sábado y les estaba hablando de la segunda venida de Jesús. Entonces, como dicen ustedes los muchachos, lo echaron al agua, lo echaron a la guerra.
le comentaron al presidente de la misión presbiteriana en Colombia que su pastor en Cartagena les estaba predicando unas doctrinas diferentes a las de ellos. Y vino el pastor presbiteriano y le llamó la atención y le dijo a Andrés Antonio Redondo Bonilla, le vamos a dar una segunda oportunidad. Estamos abriendo una iglesia pequeña en el municipio de Cereté, a orillas del río Sinú. En ese entonces, 1920, pertenecía al departamento de Bolívar. Y entonces le dijo, se puede ir para allá, si no quiere que lo expulsemos, se va para allá, con la condición de que usted va a seguir organizando esa iglesia presbiteriana en Cereté, pero no puede volver a hablar de esas doctrinas que del sábado, que de la segunda venida del Señor. Y entonces Antonio no tuvo más remedio que irse para Cereté. Allá se encontró con un grupo pequeño, una pequeña iglesia presbiteriana, pero siguió leyendo los libros. Bueno, quiero comentarles un antecedente de Antonio Redondo. ¿Quién era Antonio Redondo? Antonio Redondo era español, había sido sacerdote católico en España y se había convertido al protestantismo, entonces lo expulsaron por hereje y por cismático. Y vino a parar a Centroamérica como colportor, especialmente colportor y misionero de la Sociedad Bíblica Británica al extranjero. Entonces, vendía Biblias que le enviaba a la sociedad por toda Centroamérica. Él se radicó en Panamá, se casó, tuvo dos hijas, Carmen y Loída, y su esposa murió joven. Y entonces él se quedó ahí en Panamá con sus dos hijas menores, luego vino a Colombia y fue pastor de la iglesia presbiteriana en Barranquilla y ahora está en Cartagena como pastor de la iglesia presbiteriana con sus dos hijas ya creciditas, Carmen y Loída, cuando recoge la caja de libros. Y ahora volvamos a CRT. Entonces se va para CRT. Allá había una muchacha en el grupo de presbiterianos que se llamaba Ana María Camacho. Se enamoraron y se casó con Ana María Camacho. Y entonces siguió leyendo los libros adventistas y siguió enseñando la verdad del sábado de la segunda venida de Jesús y empezó a organizar una escuela sabática ahí con el grupo de la iglesia presbiteriana en el municipio de Cereté, a orillas del río Sinú. Entonces ya vino el presidente de la misión presbiteriana y lo expulsaron de la iglesia presbiteriana. Y entonces Andrés cogió los libros, las revistas, los repartió todos en el municipio de Cereté y en alguno de los libros encontró la dirección de la Pacific Press, de la editorial de la iglesia, que tenía sede en Cristóbal, Panamá. Cristóbal, Panamá. Y entonces le escribió a la Pacific Press: me llamo Antonio Andrés Redondo Bonilla, recibí la caja de libros en Cartagena, vivo en Cereté, estoy guardando el sábado y anhelando la segunda venida de Jesús. Por favor, me envían más libros y revistas. Y entonces llegó la carta a la Pacific Press en Panamá. La leyeron, sorprendidos, le enviaron más libros y revistas y Antonio ahora les escribió y dijo: necesito más, pido 500 revistas, pido tantos libros. Y entonces le llegó el tercer pedido, en el tercer pedido le llegó con una factura y le llegó con la factura de los libros anteriores y este nuevo pedido. Y entonces Antonio entendió que debía vender los libros, que no eran para regalar, pero como había sido de alguna manera colportor de la Sociedad Bíblica Británica al extranjero, vendiendo Biblias por todo Centroamérica, no tuvo dificultades en vender los libros
y en vender la revista El Centinela y siguió haciendo pedidos. Y ya cuando había hecho unos 4 pedidos, pues el director de la Pacific Press en Cristóbal, Panamá, le escribió al pastor Mastrumer y le dijo: pastor, mire lo que está sucediendo en Colombia. En Colombia tenemos un colportor que es la estrella del colportaje. Es bueno decir también que a comienzos de 1920, cuando el pastor Trumer llega a Panamá, envía colportores de la Asociación del Caribe a Colombia. John Holder era el jefe de colportores y acompañados por el doctor Clips, el pastor Clips, perdón, pastor se escribe Cleaves, Clips. Y entonces ellos estaban haciendo ese trabajo, me imagino que a partir de mediados de 1920. Pero entonces ahora tienen un colportor que no conocen, que no es bautizado, que está guardando el sábado, que está organizando una escuela sabática, que está esperando la segunda venida de Jesús y que está vendiendo muchísimos libros. Y le escriben al pastor Mastrumer en Colón y le dicen: pastor, mire, se nos está presentando esta situación. Y le mandan la dirección y los datos de Antonio Redondo. Así que el pastor Mastrumer, pues imagínense ustedes la emoción de saber que la caja de libros había llegado a buenas manos, porque Dios dirige absolutamente todo y este es el mensaje fundamental que quiero dejar en ustedes. La obra es de Dios, la obra es de Dios. Nosotros somos sus hijos, estamos para hacer su obra, pero la obra es de Dios y Dios la saca adelante siempre con nosotros, mucho mejor, pero la puede sacar adelante sin nosotros. Ahora, entonces el pastor Mastrumer le envía una carta a Antonio Redondo, perdón, y le dice que si por favor lo puede atender en una visita a Colombia. Y se ponen de acuerdo. Y Antonio dice que sí. Y escuchen la segunda parte de esta historia. El pastor Mastrumer viene a Colombia, ya lo habían nombrado la conferencia general, la división, bueno, la división interamericana todavía no se crea en 1922, pero prácticamente creada la división eh, eh, interamericana, envían al pastor Mastrumer como para abrir la misión colombiana. Entonces, la División Interamericana envía al pastor Mastrumer en 1922. Esto coincide con las noticias de Antonio Redondo. Entonces se ponen de acuerdo y el pastor Mastrumer viaja en la primera semana de enero de 1922. 22 con el ánimo de llegar a Cartagena, a CRT, conocer a Antonio Redondo y luego llegar a Barranquilla, encontrarse con John Holder, con el pastor Clips y organizar un viaje misionero que le llevara a Bogotá, donde pensaban conocer al hermano Kelly y establecer la misión colombiana con su sede en la capital del país. Así que el pastor Mastrumer llega en enero, en la primera semana de enero de 1922 a Cartagena. El pastor Mastrumer nunca aprendió a hablar bien el español, nunca. En toda su vida pasó 25 años, 2 en Panamá, 23 años y unos meses en Colombia, pero nunca aprendió a dominar bien el español. Se defendía, pero cuando llegó, digamos, a Cartagena en 1922, hablaba muy poco español. Así que se le pasó todo un día en Cartagena buscando a la señora CRT que vive en la Arredondo. Se la pasó todo el día. Y entonces, al final del día, un cartagenero le dijo al gringo: ¿qué es lo que busca? Y el cartagenero hablaba inglés. El pastor Turmer le mostró una carta de Antonio Redondo. Entonces le dijo: no, usted no está buscando
a ninguna señora CRT. Usted busca es a Antonio Redondo, que vive en Cereté. Ese es un pueblo sobre el río Sinú. Venga, yo lo llevo donde salen las barcas, las lanchas para Cereté, y fue, lo embarcó, y al otro día amaneció el pastor Trumer en Cereté. Preguntó ahí en el puerto donde lo dejaron si conocían a Antonio Redondo. Todo el mundo conocía en Cereté a Antonio. Era un pueblo muy pequeño en 1922, así que rápidamente lo llevaron a la casa de Antonio Redondo. Lo estaban esperando con su esposa Ana María Camacho, sus hijas Carmen y Loida. Pastor Trumer, encantado. Imagínense ustedes ese encuentro con ese colportor que no conocía, que no era bautizado, que estaba guardando el sábado, que tenía organizada una escuela sabática, que estaba esperando la segunda venida de Jesús. Así que el pastor pasó como unos 8 días allí en CRT explicándole a Antonio Redondo, a su esposa Ana María, a sus hijas y a otros creyentes que él tenía ya en esa reunión, explicándole todas las doctrinas adventistas. Y escuchen, el 10 de 1922, el pastor Mastrumer, dice la historia contada por el pastor José Manuel Martínez Navas, padrastro del pastor Manuel Sierra, que asiste a Filadelfia, nuestro gran pastor Manuel Sierra, el padrastro de socorrano, santanderiano, José Manuel Martínez Navas, dice: el 10 de enero de 1922, el pastor Mastrumer hace los primeros 3 bautismos en Colombia. 10 de enero de 1922, en las cristalinas aguas del río Sinú. Y bautiza, por supuesto, a Antonio Redondo, a su esposa Ana María Camacho y a su hija mayor Carmen. Después vinieron otros bautismos, pero esos fueron los primeros 3. El pastor invita a Antonio Redondo para que se una al colportaje, y Antonio acepta. Van a Barranquilla, se encuentran con el pastor Clips, con John Holder, que era el director de colportores en Colombia, y se organizan en 2 parejas misioneras, 2 parejas de colportaje, y el pastor Mastrumer se une con John Holder y el pastor Clips con Antonio Redondo, y el pastor Mastrumer con John Holder van por primero Barranquilla. Estuvieron 2 semanas ahí, las 2 parejas colportando. Luego van a Santa Marta, el departamento del Magdalena, La Guajira. Luego vienen hasta el puerto de Gamarra, suben al norte de Santander, visitan varias poblaciones del norte de Santander, entre otras la ciudad de Ocaña y otros pueblos. Haciendo colportaje, vuelven al puerto de Gamarra y van hasta el interior del país. Luego en Girardot suben a Bogotá y ahí concluyen ellos. Por su parte, Antonio Redondo con el pastor Clips van por todo el departamento de Bolívar, donde también hoy quedan los departamentos de Sucre y el otro departamento se me escapa en este momento, pero Sucre, y el otro es, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Alguno de ustedes que me acuerde? Magdalena, No, 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 no. Córdoba, Córdoba, Bolívar. Córdoba, Ah, no, 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 Córdoba, Córdoba, Córdoba y el departamento de Sucre, que hacían parte del departamento de Bolívar. Esos departamentos de alguna manera son recientes. Ellos predican, luego se vienen también por el río Magdalena haciendo colportaje, paran en Puerto Berrío y por Puerto Berrío van hasta Medellín. Luego vuelven a Puerto Berrío y bajan hasta Cali prácticamente. Y luego subiendo entran al departamento del Tolima, muchos pueblos del departamento del Tolima, y luego suben a Bogotá. En ese recorrido, las 2 parejas misioneras duran 8 meses, 8 meses, 8 meses.
Y entonces, en Bogotá se decide que la sede de la misión colombiana va a ser Bogotá. Estamos ya hablando del mes de septiembre, de agosto, perdón, de agosto de 1922. Entonces, el pastor Trumer decide volver a Panamá, a venirse ya con su familia y invita a Antonio Redondo para que abra obra en la ciudad de Barranquilla, donde el colportaje había avanzado. Y Antonio Redondo acepta. Entonces van y regresan a mediados de 1923 a Colombia. Tanto el pastor Mastrumer ya a conseguir una casa y donde funcionara la sede de la misión colombiana en Bogotá, y Antonio Redondo por la misma época, junio de 1923, llega a Barranquilla a abrir obra. El pastor Mastrumer en Bogotá realiza 3 bautismos también en septiembre, ¿sí? En septiembre de 1923. Septiembre de 1923. Esos primeros 3 bautismos en Bogotá fueron los de los hermanos Plata, Carlos, Salvador y Eugenio Plata. Eugenio Plata luego se convierte en el primer pastor criollo, pastor adventista nuestro, que fue a estudiar a Centroamérica, estudió también medicina, un buen odontólogo, y bueno, tiene una historia bárbara, y sus hermanos también fueron grandes, grandes misioneros. Esos fueron los 3 bautismos. El pastor Mastrumer, cuando vuelve a Bogotá, se reúne con el pastor Clips, se reúne con el hermano Kelly, Franz Kelly, su esposa, y con el pastor Clips, y organizan una primera iglesia, pero esa primera iglesia, digamos, en agosto de 1923, era de ellos, de 3 familias adventistas, no era de miembros, porque los primeros 3 bautismos en Bogotá fueron de los hermanos Plata, repito, en septiembre de 1923. Luego, el pastor Mastrumer, entonces Antonio Redondo va en esa época de junio a Barranquilla, y allá va y como había sido pastor de la iglesia presbiteriana también en Barranquilla, entonces fue allá, empezó a predicarles. Los primeros meses lo dejaron hablar en las reuniones, y él logró, y luego el pastor Mayorga, pastor en ese año de 1923 de la iglesia presbiteriana, ya se puso bravo y no dejó que volviera. Pero él ya empezó a estudiar en su casa con un grupo pequeño los mensajes y las doctrinas y creencias de nuestra iglesia. Y el pastor Mastrumer viaja en abril de 1924, y ya estoy tratando de cerrar. Bueno, aquí tenemos unos minuticos, pero vamos a cerrar de esta forma. Entonces el pastor, esto es muy importante especialmente porque va a tocar a Santander y a la Asociación del Oriente Colombiano, este territorio. Entonces el pastor Mastrumer viaja en abril de 1924 nuevamente a Barranquilla a realizar un bautismo en uno de los arroyos de Barranquilla, pues que era una ciudad muy pequeña en esa época, y todavía pasaban las quebradas como antiguamente por Bucaramanga, y allá llaman caños. En el Caño de los Tramposos bautiza a Modesto Mayorga. Modesto Mayorga. Modesto Mayorga era hermano del pastor de la iglesia presbiteriana en Barranquilla, que se puso bravísimo y le dijo a Antonio Redondo que no podía volver por la iglesia presbiteriana. Y ahora su hermano, que es anciano de la iglesia presbiteriana, se convierte al adventismo y es bautizado en abril de 1924. Y resulta que se ganó pues el desprecio de su hermano, de los miembros de la iglesia presbiteriana, inclusive de su esposa, que eso no lo aceptó nunca. Este Modesto Mayorga
para conectar la historia con Santander, viene con el hermano José Antonio Castro a Bucaramanga en 1926 a colportar. Y este Modesto Mayorga llevaba en el hotel 1 o 2 días y le dan las fiebres amarillas. Y es el que muere en Bucaramanga, que recuerdan cuando la asociación hizo el homenaje a los 100 años de la iglesia adventista, contaron esa historia, la dramatizaron. Este Modesto Mayorga es el que muere y, pues no habían vendido muchos libros, el pastor Clips los recibió, los estaba capacitando, cuando se enferma, muere, les tocó prácticamente pedir limosna a un odontólogo que se hospedaba en el mismo hotel, le regaló dinero para que pudieran hacer el sepelio y luego volver a Barranquilla y tener que darle la noticia a los familiares, a su hermano que era el pastor de la iglesia presbiteriana, el pastor Mayorga, y a la esposa y además familiares. Ahí fue la primera demanda que tuvo la iglesia porque la esposa pedía una indemnización. Por fortuna, en Bucaramanga el pastor Clips tuvo la prudencia de pedir un certificado médico de defunción y ahí decía las causas de la muerte, porque allá en Barranquilla denunciaban que pues lo habían matado los adventistas del séptimo día en ese viaje. Bueno, quiero comentarles esto también. El pastor Mastrummer bautiza a Modesto Mayorga en abril de 1924 y vuelve a Bogotá, pero al poco tiempo lo llaman que Antonio Redondo tenía 13 almas preparadas para el bautismo. Y entonces el pastor dice, listo, yo voy a bautizarlas. Y entonces, ¿cuándo? El 13º sábado. ¿Cuándo es? El 27 de junio de 1924 y entonces viaja de Bogotá en tren hasta Girardot. Recuerden, estamos hablando de 1920, 21, 22, 23, 24. Las carreteras en Colombia todavía son muy escasas. Apenas por allá en 1926, 27 empezaron a llegar los primeros carros a Colombia. Todo era por barcos y por tren y el río Magdalena era la principal vía, era la autopista más importante que tenía Colombia. Pastor Trumer viaja entrena hasta Girardot. En Girardot toma el barco para Barranquilla, pero el barco tiene una avería y queda varado en mitad de camino. Así que el pastor no alcanzó a llegar el sábado al 13º sábado. Llegó hasta el día lunes. El lunes, un día normal, el 29 de junio de 1924, y entonces los hermanos lo estaban esperando. Así que el pastor Mastrummer va a Puerto Colombia y en las aguas del Mar Caribe bautiza en la mañana de un lunes normal, laboral, 29 de junio de 1924 a 13 preciosas almas, dice el pastor Martínez en su libro. Y entonces se viene en la tarde en Barranquilla, realizan la Santa Cena, el rito de humildad, y organizan la primera iglesia adventista en Colombia con miembros ya bautizados, criollos, nuestros, adventistas de este territorio. 17 miembros. Entonces, los 13 bautizados en la mañana en, en Puerto Colombia, Modesto Mayorga, que pues lo habían bautizado en el mes de abril de ese mismo año, y Antonio Redondo, por supuesto, que era el líder, su esposa Ana María y su hija mayor Carmen. 17 miembros, y con esos 17 miembros se organiza la primera iglesia adventista en Colombia con miembros criollos. Un lunes en la tarde, después de la Santa Cena, el 29 de junio de 1924. Y bueno, lo demás es historia. Estamos a punto de editar el, el libro del pastor José Manuel Martínez Navas, que está muy unido a estos libros que les he presentado.
las fechas exactas están en estos libros y en resumen es, muchachos, hoy que tenemos libertad de cultos, de conciencia en nuestra patria, que no tenemos dificultades para reunirnos, quiero decirles que en ese tiempo, estos jóvenes pastores, los primeros, Eugenio Plata, muy joven, eh, Jorge Rendón, paisa, muy joven, eh, Escandón, Jorge Escandón también, muy joven, José Manuel Martínez Navas, Luis Bolívar, y podría nombrarles 20, 50, 100 pastores más, muy jóvenes. Tuvieron que llevar el Evangelio del Señor, el mensaje de salvación a Colombia en medio de ríos caudalosos, de montes, montañas llenas de peligro, de insectos, de animales peligrosos, de bestias salvajes. La persecución, el odio contra los adventistas fue mayúsculo, aguantando sol, aguantando sed, aguantando hambre, muchos hasta el cansancio. Algunos, como el pastor José Manuel Martínez Navas y esos pioneros que comenzaron el trabajo misionero a sus 16, 17, 18 años, conservaron su fe y trabajaron por la obra adventista. Algunos 50 años trabajaron en el Evangelio. Para que nosotros hoy tengamos esta iglesia en Colombia con más de 300.000 miembros, con 2 uniones, con colegios, universidad, eh, nuestros puestos de salud, proyectos de clínica, todo lo que tiene la iglesia adventista en Colombia, y seguimos predicando el mensaje de salvación. Esto era apenas una golosina, muchachos, un abrebocas a lo que es la historia denominacional en Colombia, pero que es una historia emocionante, llena de las maravillas que hace Dios. Eso es un resumen apenas del primer capítulo del libro del pastor José Manuel Martínez Navas, que se llama Conquistando Territorios para Cristo, y podíamos comentar todas las historias del pastor Mastrumer en Santander, en García Rovira, cómo Dios libra a sus siervos, todos los grandes pastores misioneros que ha dado el departamento de Santander, no solo para trabajar en la iglesia en Colombia, sino a nivel internacional, algunos inclusive en Norteamérica y en Europa. Ese es el gran resumen. No sé, Pastor Albert, si tengamos unos minuticos, 5 minuticos para absolver algunas preguntas. Claro que sí, hermano Víctor. Tenemos unos minuticos, muchachos. Si surgen preguntas, aquí tenemos al hermano Víctor que conoce de manera amplia la historia, que puede responder nuestras dudas, nuestras inquietudes. Por lo tanto, si hay alguien que tiene alguna pregunta, por favor, levantar su mano. Bueno, aquí ya tenemos una mano levantada de Dana Victoria. Adelante, Dana. Buenos días, Pastor Albert. Bueno, yo soy una conquistadora, pero igual a mí me gusta mucho la historia denominacional y yo quería saber si la historia de cómo surgieron los clubes también hace parte de la historia denominacional. Eh, Perdón, ¿me repites que cómo surgieron qué? Que si los clubes, o sea, cómo surgieron hace parte de la historia denominacional. Ah, sí, claro, claro, claro. La historia de los clubes, eh, el Club de Conquistadores, Club de Guías Mayores y los demás clubes, es una historia apasionante que tiene que ver con las mujeres, con el liderazgo de las mujeres, que surgió en los Estados Unidos y que luego penetró a los países de Europa, llegó a Australia y se ha desarrollado en nuestro país. Importantísimo repasar la historia de nuestros muchachos líderes, el liderazgo y cómo se fueron organizando los clubes
cómo surgió la historia del Club de Conquistadores y también de los Días Mayores y de los demás clubes. Pero es una historia maravillosa que tiene que ver con el liderazgo de las mujeres en la iglesia. ¿Cómo les parece? Súper chévere. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Víctor. Sí, ampliando lo que el hermano Víctor, o añadiendo más bien un poco, eh, como él lo ha dicho, es una historia apasionante. Sin embargo, lo que queríamos lograr a través de este seminario era envolvernos en la historia adventista en Colombia, envolvernos en la historia adventista en Colombia. Tenemos la mano levantada de la profe Yeli. Profe, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano Víctor. No alcancé a escuchar, a copiar, porque iba súper rápido. ¿El Modesto Mayorga muere en 1924 o en 1926 o no la tengo clara? Esa es la única fecha que me quedó ahí la duda. A ver, la fecha exacta no la tengo, pero creo que él muere en Bucaramanga en 1926, cuando todavía no había obra en Bucaramanga, porque los hermanos Christiansen, los esposos Christiansen, que son los pioneros de la obra en Bucaramanga, llegaron en 1929. Y bueno, entonces aproximadamente muere en 1926. ¿Cuándo es que llegan Antonio y Modesto a Santander? ¿En el mismo año? No, no, Antonio Redondo nunca viene a Santander, no. Él, Castro, perdón. ¿No o era sea, Castro? sí, Castro, José Antonio Ok. Castro, viene Eh, con Modesto Mayorga, los envían de Barranquilla a colportar a Bucaramanga. Y ujú. aquí los estaba esperando el pastor Clips, y los estaba capacitando, pero realmente, o sea, Modesto nunca pudo salir a las calles a vender un solo libro porque le vino la fiebre amarilla y esa historia trágica, ¿no? Ok. O sea, fue muy poco el tiempo que Modesto estuvo en Santander de Bucaramanga. No fue Sí, mucho la obra que él pudo hacer. pues realmente fueron 4 días y falleció. No Wow. alcanzó a salir a la calle con sus compañeros a vender una sola revista. Bueno, gracias. Muchas gracias, hermano Víctor. Tenemos otra pregunta en el chat. eh, nos la hace, nos la hace Carmenza Ortiz. Pregunta, ¿cuál fue la primera iglesia en Santander? La primera iglesia en el departamento de Santander es la Iglesia Central de Bucaramanga. Iglesia Central de Bucaramanga obedece al trabajo de los hermanos Christiansen. Ellos llegaron a Bucaramanga en 1929 sin saber una palabra de español. Eh, eh, es una historia increíble de cómo ellos tienen que abrir una especie de fábrica de pan, de galletas, y, y a través de la venta de las galletas empiezan también a ofrecer los libros y, y ahí pasa el hermano afanador siendo un joven y, y les con uno de sus hermanos y entonces se asoman a la puerta y los hermanos Christiansen les ofrecen unas galletas y ellos las disfrutan, le dan una literatura, se la llevan a sus padres y ahí comienza la historia de los hermanos Afanador en Bucaramanga y lo que hoy es la Iglesia Adventista Central en la capital del país. 2 años después del establecimiento de la obra en Bucaramanga, en García Rovira, quiero contarles es una historia de sacrificio, pero de cosas increíbles, todo lo que hace Dios. La Bricha, que es como un corregimiento, como una vereda en García Rovira. La Bricha tenía la, la iglesia adventista más grande de Colombia en una vereda llena de persecución.
los primeros mártires en Colombia fueron precisamente en Santander, en García Rovira, el hermano Mardoqueo Prada y su esposa Josefina. Una historia maravillosa es la de Domingo Uribe, que ha sido combatiente en la Guerra de los Mil Días, y su casa se quemaba, le estaban quemando el pastor Trumar adentro, el pastor Trumer adentro, y bueno, es una historia cuando la casa empiezan a salir balas de la casa. Domingo no se acordaba que había hecho un túnel, se escapan por el túnel y luego ven que salen las balas y todos los homicidas que estaban ahí sentían que los estaban atacando y salen despavoridos, pero era que como había sido combatiente de la guerra de los mil días, munición, entonces para que sus hijos de pronto no tuvieran peligro y jugaran ahí con las armas y las balas, entonces él metió todas las balas en paredes de bareque de la casa. Y luego cuando los bandidos estaban quemando la casa y ya el fuego llegó a las paredes, empezaron a salir esas balas disparadas y ellos salieron despavoridos. Y en otra ocasión, el pastor Trumer iba para Chicacuta a visitar a la familia Camacho. Por ahí me encontré con uno de los hijos del hermano Camacho de esa familia en la iglesia de el sábado anterior. Iba a visitar esa familia y Antonio Moreno, el jefe del partido general de esa región, había pagado a tres bandidos para que asesinaran al pastor Mastrumer. Y cuando el pastor Mastrumer a distancia paró en un recodo del camino, se bajó de la mula a orar y cuando él pasa al frente, se baja de la mula y saluda. Y estos bandidos estaban físicamente y literalmente temblando. Luego ellos llegan a Chicacuta y cuentan que a ese gringo, a ese misionero, no pudieron matarlo porque iba acompañado del batallón número 3 de Bucaramanga. Imagínense, el batallón Ricaurte número 3 de Bucaramanga con sus uniformes distintivos, entonces que no podían hacerle absolutamente nada. Esa es una de las historias maravillosas que se cuenta en el libro que les mostré, Soldados de la Cruz, sucedió en Santander y especialmente en la provincia de García Rovira, donde el Evangelio Adventista tiene muchísimas historias.